Ujú. Sobre Crimen y Castigo. ¿Qué es lo que más me gusta de Crimen y Castigo? Me preguntaste. Ah, el personaje Raskolnikov es muy impactante, sí. Y hay que entender que Raskolnikov es un tipo de personaje con el que no nos podemos quedar solamente con su negación de Dios, con su idea muy nihilista en la que te especializas de que no hay un principio moral que nos obligue a actuar bien y que todo está permitido. Si Dios no existe además, y para él Dios no existe, todo está permitido. Bueno, esta es una de las ideas centrales de Crimen y Castigo, pero no nos podemos quedar con esta idea, porque Crimen y Castigo no es eso, porque Crimen y Castigo no es solamente nihilismo, porque esta obra, más que nada, también es el contraste que hay entre la lucha ideológica, porque lo que pasa en Crimen y Castigo, más que la exposición que se hace en la obra de los motivos de Raskolnikov para realizar lo que realizó en la obra, lo que se hace es la exposición de diferentes ideologías. Y esto es esencial para Dostoyevsky. Dentro de las obras más importantes de Dostoyevsky, lo que vamos a ver es una lucha de ideas. Los personajes son en realidad portadores de ideas. De una idea es portadora Sonia Marmeladova, de otra idea es portador Porfiri, el inspector de policía, de otra obra, de otra idea es Rodion Raskolnikov y otros personajes más también con sus propias ideas, como Svidrigailov, como Luzin, etcétera, etcétera. Y del choque entre estas ideas hay que ver cuál es la postura del mismo Dostoyevsky. Entonces, si nos quedamos solamente con la postura de Raskolnikov y con la manera en que el autor desarrolla esa postura, con la manera en que explica esta rebelión en contra de Dios, en contra de todo lo establecido y llega él a la conclusión de todo está permitido y llega también a la conclusión de que los seres humanos se dividen en dos tipos de personas, los que tienen derecho a transgredir toda norma de cualquier tipo y los que no tienen derecho a transgredir, las criaturas temblorosas que están destinadas solamente a seguir a los más fuertes, a los grandes genios. Eh, Esto es muy importante, pero no es lo más importante. Y a fin de cuentas, para Dostoyevsky, lo más importante es qué solución se le da a eso que plantea Rodion Raskolnikov y por qué en dado caso la obra se llama Crimen y Castigo, ¿no? Crimen no tanto por el crimen físico que realiza, que por sí es algo que uno no puede dejar de lado y que siempre debe tener en mente, sino crimen por el hecho de que el personaje es capaz de dividir a los seres humanos en estas dos categorías, entre los que tienen derecho y los que no tienen derecho. Con la salvedad de que Rodion Raskolnikov dice que tienen derecho los genios, los que están por encima de la masa, sí, pero pone, sin embargo, a pesar de que todo está permitido, y por eso digo que no es del todo nihilista este personaje, a pesar de eso, él pone una salvedad. Todo está permitido, sí y solo sí. Aquel que transgrede va a llevar un paso adelante a toda la humanidad en su desarrollo. Entonces aquí hay un,
¿cómo le llaman? Perdón, no soy filósofo, así que de repente los términos se me pueden ir. Imperativo ético, un imperativo ético. El que dice que no hay ninguna norma, que todo puede transgredirse, bueno, en realidad resulta que hay algo que no se puede transgredir. Solo puedes transgredir sí y solo sí vas con tu acto a llevar a la humanidad a un paso más adelante en su desarrollo. Uh-huh. Increíble, increíble. Y esto, justamente esto, es muchas veces lo que no toman en cuenta quienes leen Crimen y Castigo. Uh-huh. Y esto justamente está relacionado con el resto de las grandes novelas de Dostoyevsky. Uh-huh. Entonces, eh, de Crimen y Castigo, me gusta la manera en que Dostoyevsky va enfrentando las ideas de los distintos personajes, más que a los mismos personajes entre sí, las ideas. Y por un lado, entonces, está la salvadora, la portadora de esa idea luminosa desde el punto de vista de Dostoyevsky, que es Sonia Marmeladova y en parte el inspector Porfiry Petrovich. Uh-huh. Y por otro lado, esta otra idea a lo Raskolnikov de dividir a los seres humanos en estas dos categorías. Ahí está el crimen más importante. Y el castigo más fuerte vendrá precisamente por esta división. No tanto, aunque sí se da el castigo, por el asesinato físico. Uh-huh. No, muy, muy interesante. Porque, bueno, en esto, ¿no? Yo a mí con experiencia al leer Crimen y Castigo, creo que también uno empatiza con Raskolnikov Sí, y además tiene un ritmo de he leído en este último tiempo una serie de novelas de Dostoyevsky. Me ha parecido que Crimen y Castigo es la que más tiene un ritmo que uno quiere devorarse realmente es esa novela y saber qué es lo que pasa, que uno quiere enterarse, qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a acontecer con Raskolnikov, qué decisiones van a tomar, cómo lo van a seguir investigando, qué consecuencia va a tener lo que hizo, porque él también de alguna manera intenta remediar lo que lleva a cabo. Y esta contraposición también que uno sale de esa vorágine de la empatía y del lector, me parece también a partir de ir leyendo más novelas de Dostoyevsky, también ir leyendo a intérpretes, adentrarse también un poco en la biografía de Dostoyevsky para entender de dónde él recupera ciertos elementos, ciertos matices, cómo él experiencias personales la va volcando en sus novelas. Y me llamaba un poco también la atención esto que vos mencionabas de como que a partir de uno de sus escritos titulado El Doble, si mal no me equivoco, ya empieza a confrontar entre cada personaje principal o cada uno de los personajes contaría con su contrapuesto, ¿no? Con su oposición. Entonces, y que además estos personajes, como mencionabas, representan ideas o son posturas de ideas y cómo se van contraponiendo y todo. Es decir, cómo deducimos de alguna manera, me parece que a partir de la lectura de biografías de Dostoyevsky, decir, bueno, empatizamos con Raskolnikov, pero la idea de Dostoyevsky o lo que defendería Dostoyevsky, ¿es eso o no es eso? Eso me parece que lo aporta ahí un poco la lectura de las biografías. sí, y sobre lo que mencionas, mira, quiero comentarles algo. Um, no es, primero, que Raskolnikov esté intentando corregir algo. En realidad, él no trata de corregir nada. Y, y quien pide que corrija es Sonia Marmeladova. Mm, Es ella quien le dice,
¿cómo puedes vivir así? Ve ve a la plaza pública, la plaza central, inclínate en medio de la plaza, ves a la tierra que has mancillado, aunque ahí sea cemento, ves a la tierra que has mancillado y pide perdón. Y Raskolnikov lo termina por hacer, pero sin nunca estar convencido de que tenga razón, de que haya una razón para hacer eso. Porque él pide perdón, pero no entiende por qué tiene que pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque él no se ha arrepentido de su teoría de que la humanidad se divide en dos categorías de seres humanos. Y de hecho, él nunca se arrepiente de esta teoría. Él se entrega no porque se arrepienta de esta teoría, ni porque piensa que su idea acerca de los seres humanos haya sido falsa. No, sino él se entrega por otra cuestión. Él hace un experimento sobre sí mismo para definir si es un hombre del estilo de Napoleón, si pertenece a los genios que pueden transgredir o si es una criatura temblorosa, un gusano que solamente debe seguir a los que sí pueden transgredir. Y entonces esta es una cuestión de soberbia, porque él se tiene que demostrar a sí mismo que es de esos genios, que él tiene derecho a transgredir. Y cuando se da cuenta que si tuvo necesidad de ponerse a prueba, desde ahí ya está mal, porque los verdaderos genios, los verdaderos transgresores que sí tienen derecho a eso, no necesitan de ninguna prueba. Entonces es cuando él se da cuenta, soy una criatura temblorosa. Sin embargo, uno como lector no se queda con eso de que él es una criatura temblorosa. Lo sigue percibiendo como alguien distinto. Y tiene razón, empatizamos con Rodion Raskolnikov. Cuando yo leí por primera vez la obra, empaticé con él mucho. Sí, y lo sigo haciendo hasta la fecha. ¿Y por qué? Dostoyevsky mismo empatizaba con este personaje. ¿Por qué le era tan querido? De hecho, en el mismo nombre de este autor se refleja qué tan querido, qué tan caro era para el mismo Dostoyevsky. En ruso, Rodion, Rodia lo llaman en diminutivo. Rodion viene de Rod, que significa algo así como linaje. Uh-huh. Pero también viene de Radimi, que significa querido, querido. O sea, alguien querido íntimamente, como si fuera parte de tu familia. Sí. Y por otro lado, Raskolnikov viene de la palabra rusa Raskol, que significa cisma, como el cisma religioso que se dio durante la época en que Pedro el Grande hace algunas reformas religiosas que no son aceptadas por varios grupos religiosos durante esa época. Entonces se produce el cisma religioso, a esos cismáticos se les llama Raskolniki en ruso, Raskolniki, y eso, bueno, se parece ya a Raskolnikov. En otras palabras, Dostoyevsky, al ponerle ese nombre, le dijo, mi querido cismático. Uh-huh. Y este querido cismático es lo que Dostoyevsky nos presenta. Y Dostoyevsky ama ese cisma, esa rebeldía de Raskolnikov,
porque Dostoyevsky mismo pasó por esta misma experiencia. No en vano, en una parte, en alguno de sus escritos, él menciona que mi fe atravesó por la, el lienzo de las dudas. Mi fe atravesó por el lienzo de las dudas. Y yo creo que toda su vida vivió él así, porque durante toda su vida, al ver al mundo, él fue una persona creyente, creyó profundamente en Dios, pero al ver al mundo que él creía que había creado ese Dios, se daba cuenta que era un mundo tremendamente injusto y que muchas de esas injusticias no podían ser justificadas, ni aún, es decir, más aún con la existencia del tipo de Dios que la religión cristiana describe. Un Dios que es omniabarcante, omnisapiente, omni,